Y la marcha del salario es larga, es lenta y prácticamente ya en las últimas décadas, no solamente en la Argentina, sino también a nivel global, viene, por supuesto, muy postergada. A lo largo de las últimas décadas también en el mundo, y esto tiene que ver con el neoliberalismo que marcaba recién Jorge Alemán, el salario ha ido perdiendo en términos del poder adquisitivo. Antes una familia vivía con un salario, después vivió con dos, ahora ni siquiera les alcanza. Y esto forma parte de un marco conceptual, donde claramente digo, el sistema económico se nutre del trabajo y al mismo tiempo lo paga cada vez menos. En ese contexto, entonces, habrá que evaluar qué pasa con el salario en la Argentina, qué ha pasado sobre todo en los últimos años. Y es muy interesante porque se ha discutido en las últimas horas, dentro de lo que es el Consejo del Salario, bueno, cuál tiene que ser esa especie de barrera mínima, ¿no? A partir de la cual no hay que pasar, cuál tiene que ser el ingreso mínimo en la República Argentina. Y está claro que esto tendría que estar prácticamente en consonancia con lo que es una canasta básica, que hoy le cuesta a una familia 45.000 pesos. Pero claro, está el salario mínimo vital y móvil en la Argentina rondaba los 16.000 pesos, ¿no? Y todavía lo sigue estando. Va a haber ajustes, esto lo vamos a estar conversando, pero en términos genéricos quiero marcar esta situación. Fíjese cómo ha evolucionado el salario en los últimos años en la Argentina, y esto está actualizado hasta agosto del año 2019, porque lo que me interesa marcar es justamente esa evolución, ¿no? Como en noviembre del 2015, Uruguay estaba en el primer puesto en términos del salario mínimo, $342, y como la Argentina tenía, fíjese usted allí, en términos generales, los $589, es decir, estaba primero para una formación que hoy podría darse en la actualidad, pero en términos generales, en el año 2015, fines del 2015, no sé, señor director, si lo podemos mostrar un poquito más en detalle, fíjese cómo la Argentina tenía $589, ahí está, prácticamente al final, en el puesto 9 de ingreso de salario mínimo. Bueno, en ese contexto, fíjese cómo estamos hoy en torno a los $200, ahí estábamos marcando $221, quiere decir que en solamente 4 años, entre el 2015 y el 2019, la Argentina perdió de una forma realmente importantísima en términos del registro y del poder adquisitivo. Ahora, ¿cómo se dio esta situación? Y quizás esa es la respuesta que me parece que tenemos que convocar. Se dio a través de políticas que lo que llevaron es justamente a esa erosión del poder adquisitivo, que lo que hicieron es abrir las importaciones, que debilitaron el mercado de trabajo. Cuando uno debilita el mercado de trabajo, abriendo importaciones, cerrando pequeñas y medianas empresas, que justamente durante esos 4 años se cerraron 25.000 pymes, cuando uno hace todo eso, el salario pierde poder de negociación. Y esto fue lo que pasó en la Argentina. Y esto es lamentablemente lo que va a seguir pasando en la Argentina, porque llegó una pandemia a posteriori, porque el gobierno, creo yo, no pudo instrumentar ni siquiera las ideas que traía para poner en marcha. Hoy la lectura es de una situación realmente crítica, la lectura es para preocuparse. Se lo preguntaba en el día de ayer a Héctor Daer, el titular de la CGT, que esto me respondía. Los años del gobierno anterior, donde el salario mínimo vital y móvil venía perdiendo permanentemente con respecto a la evolución de los salarios y con respecto al costo de vida. Por eso, digamos, este salario dista del óptimo, sí, pero este es un camino, ¿no?, hacia un objetivo de recuperación. Son pasos que hay que ir dando, ¿no?, acompasados en la realidad que tenemos, ¿no?, que no solo tenemos una situación económica crítica que se vienen resolviendo el factor principal, ¿no?, que es el tema del endeudamiento, que eso es un plomo que uno va llevando en la mochila, sí, que desgraciadamente frena todo, frena la economía, frena el desarrollo, frena el desarrollo social, y por el otro lado tenemos la pandemia, que no es poca cosa. Bueno, me interesaba que lo escuche a Héctor Daer, porque él marca como una especie de abstracción, algo que en rigor tiene quien lo haya generado. Él marca el problema de la deuda, él dice que es una especie de plomo. En rigor es mucho más que eso, han sido decisiones y políticas que se han tomado para que esa deuda hoy gravite con tanta fuerza en la realidad de la Argentina y haya sido prácticamente uno de los 2 objetivos que se fijó el gobierno en esta especie de primer año de mandato,
por supuesto totalmente modificado por la pandemia. Daer también hablaba del camino del salario, de la marcha del salario. Yo pongo que es muy lenta esa marcha, que viene siempre atrás y que en los últimos años en la Argentina también venía muy atrás. De hecho, ese salario mínimo que hoy todavía está en 16.000 pesos y que va a sufrir algunas modificaciones en los próximos días y a través de las semanas y cuando llegue al año próximo, de todas maneras va a estar muy por debajo todavía de lo que es una canasta básica en términos de servicios públicos y de alimentos, lo que necesita una familia directamente para vivir. Pero me interesa marcar esto sobre todo, que hay una dialéctica, esto es un diálogo entre dos partes, ¿no? Una parte es la realidad argentina y quizás un solo día en la vida política de la Argentina nos sirve como ejemplo. Una jornada donde el presidente de la Nación arrancó en el día de ayer, muy temprano, hablando de inversiones, pero también diciendo que la Argentina no va a devaluar y después posteriormente conocimos la inflación del mes de septiembre y después a su vez estuvo la reunión del Consejo del Salario y todo se discute en la Argentina, pero está claro que siempre se va atrás, que siempre los fenómenos van adelante y esos fenómenos los generó alguien, los generaron políticas, tanto el endeudamiento como la erosión del salario, como también la inflación que hay en la Argentina, como las dificultades para poder llegar a fin de mes. Todo eso tiene quien lo creó. Todo eso tiene quien lo creó, no son abstracciones, no puede uno identificarlas y inmediatamente no relacionarlas con algo, con políticas, con decisiones, con quienes hablan libremente, como el expresidente Macri, casi haciendo caso omiso a lo que es esta realidad. A propósito de esto, de la realidad en la Argentina, de lo que vivimos en forma cotidiana, de las presiones en el dólar, por ejemplo, que están teniendo lugar en el día de hoy, que son noticia, bueno, habló también el Fondo Monetario Internacional, o casualidad, corresponsable de la situación de la deuda en la Argentina, porque fue el propio Fondo Monetario Internacional el que le inyectó a la Argentina 44.000 millones de dólares cuando estaba claro que el modelo económico no resistía, justamente porque no daba garantías de que esos dólares no se iban a fugar del país y que la Argentina se iba a quedar con la deuda, como efectivamente pasó. Para el Fondo Monetario Internacional, los países tendrán más incentivos a subir impuestos luego de la pandemia. Esta es casi la resultante, la salida de esta situación, pero está claro que el propio Fondo Monetario Internacional, yo diría directamente a dos caras, ¿no? Por un lado, acompaña a la Argentina, reconoce los problemas que tiene la Argentina y al mismo tiempo trata de presionar, ¿no? Vamos a ver si podemos compartir lo que decía Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario, en el día de ayer a propósito del dólar y de la Argentina. Escúchela. Well, Argentina faces a very dramatic challenges. The country is in deep recession. Social conditions are worsening, economic imbalances are growing, the divorce between the official exchange rate and the shadow exchange rate is expanding. So the country is at the point when, as the mission has concluded, top priority ought to be to put in place a credible and comprehensive economic agenda that balances supporting the economy and people in this very difficult time with also making sure that we have macroeconomic stability in sight. And the most important task for the country is indeed to give that roadmap as to what is the direction to travel and how do we know that we are reaching our destination. We are there for Argentina. The mission will return in November. Es un análisis impoluto, aséptico, no se acerca realmente a cuál ha sido el origen, la génesis del problema, sino que directamente lo identifica y dice lo que tiene que hacer la Argentina. Está claro que seguramente al gobierno le gustaría tener en este momento una credibilidad importantísima en términos económicos. Yo creo que la tiene, pero está claro que hay actores que lo que están haciendo es pujando para tratar de obtener mayores beneficios. En ese contexto se inscribe la volatilidad de carácter financiero, en ese contexto también se inscribe las recomendaciones que empezó a dar el Fondo Monetario, casi directamente a través de tiros por elevación, como por ejemplo ¿no? Donde se identifica un problema y se dice cuál es en principio la hoja de ruta o en todo caso
caso que debiera haber una hoja de ruta. Por último, y creo yo lo más importante de la jornada, hay que hablar del presidente de la Nación, de Alberto Fernández, en el día de hoy en Neuquén, en la región de Anielo, allí donde está Vaca Muerta, y también la presentación de un plan gas que es parte, creo yo, de la salida en términos económicos. Escúchelo. Hacer, como siempre digo, la Argentina que nos merecemos, aún en la pandemia, aún enfrentando el virus, aún con todas las dificultades que este tiempo nos impone, es tiempo de ponernos de pie. Vamos a reconstruir el país, entre todos y todas, dejando de lado las falsas disputas y las falsas antinomias, entre todos y todas. Ya es hora. Muchísimas gracias. En una Argentina que tiene mayores niveles de pobreza, de indigencia, de desigualdad, quizás esta sea una de las salidas, una de las propuestas, la hoja de ruta que reclama el Fondo Monetario. Seguramente tiene que ser esto y no otra cosa, y no un ajuste, por ejemplo.